Melina despertó como siempre, con el sonido metálico de los botes de basura siendo arrastrados por la calle. Dormía bajo un toldo improvisado, hecho con lonas viejas y cajas húmedas. Tenía 13 años, aunque su cara parecía de más. La vida no le había dado tiempo para juegos ni para crecer en paz. Se levantó, dobló la cobija que compartía con un gato callejero y guardó sus pocas cosas en una mochila rota. Un peine sin dientes, un botón que decía Esperanza y una foto vieja que no recordaba de dónde había salido. El primer objetivo del día era conseguir pan viejo en la panadería del centro. Si llegaba antes que los demás, tal vez la señora Gloria le daría algo sin cobrarle. Si llegaba tarde, tendría que buscar entre los restos del mercado, o peor, pelear con otros por las sobras. Caminaba rápido, con los ojos atentos. Conocía bien los rostros peligrosos, las esquinas traicioneras y los lugares donde no debía quedarse parada. Su cuerpo delgado y su mirada firme eran los únicos escudos que tenía. Al otro lado de la ciudad, Lucas miraba su reflejo en la ventana polarizada del auto. Tenía el cabello perfectamente peinado y usaba un conjunto blanco impecable. Era hijo de Eduardo Vasconcelos, uno de los empresarios más importantes del país. Todo en su vida estaba planificado. Sus clases, sus entrenamientos, sus comidas, sus silencios. No necesitaba pedir nada. Todo le era dado antes de que abriera la boca. Esa mañana, el chofer lo dejó unas calles antes del lugar acordado. «Lo siento, joven, el GPS falló», dijo nervioso. «Solo son 2 cuadras». Lucas bufó, molesto. «Mi papá no paga para que te equivoques». Se bajó con desgano, ajustando los cordones de sus tenis nuevos, blancos como la nieve. No conocía ese barrio, pero tampoco le importó. Miró su teléfono sin señal y comenzó a caminar sin imaginar lo que venía. Las calles estaban húmedas, aunque no había llovido. Los edificios lucían viejos, con paredes desgastadas y grafitis que hablaban de olvido. Había gente sentada en las banquetas, rostros cansados, miradas vacías. Lucas avanzaba sin prisa, fastidiado, esquivando charcos y evitando mirar a los ojos de nadie. No tenía miedo. No sabía lo que era el miedo. Melina, desde el otro lado de la acera, lo vio. No era difícil notarlo. Ropa limpia, pasos seguros, cara de niño rico que no pertenecía a ese lugar. Pero lo que más le llamó la atención no fue él, sino los 2 hombres que caminaban detrás. Uno alto y otro más bajo, con gorras y chaquetas oscuras. No hablaban entre ellos, pero sus ojos no se despegaban del muchacho. Ella los había visto antes, cerca de la estación preguntando por gente. Sabía reconocer cuando alguien estaba a punto de caer en una trampa, y ese niño blanco, perfumado y arrogante, iba directo hacia ella. Cruzó la calle sin pensarlo. Se adelantó. Se detuvo a unos metros del chico y esperó el momento exacto. Cuando los hombres bajaron el ritmo y Lucas pasó a su lado, lo jaló con fuerza por el brazo, lo metió a un callejón estrecho y oscuro y, sin darle tiempo de reaccionar, le tapó la boca con la mano. «¡Cállate!», susurró entre dientes, apretando los labios. Lucas intentó zafarse, con los ojos abiertos de sorpresa y rabia, pero al escuchar los pasos acercándose, se quedó quieto. Los hombres pasaron de largo sin mirar dentro del callejón. Uno de ellos miró hacia atrás, dudó un segundo y luego siguió caminando. Melina soltó al niño lentamente. Lo miró sin decir nada. Él, en cambio, la miraba con asco. «¿Estás loca?», escupió en voz baja. «¿Sabes quién soy yo?». «No», respondió Melina seca. «Pero ellos sí». Lucas se acomodó la ropa con disgusto. Su camiseta blanca tenía manchas de polvo. Sus tenis ya no eran perfectos. «Mira lo que hiciste. Arruinaste mis tenis». Melina no contestó. Estaba mirando hacia la entrada del callejón, atenta. Lucas notó su mirada, la forma en que tensaba los hombros. Por primera vez sintió algo que no conocía, desconfianza. Luego, sin entender por qué, no se movió. Se quedó a su lado, quieto. En algún lugar, sus caminos acababan de cruzarse. Uno venía de sobra, la otra de ausencia. Y sin saberlo, ambos estaban por comenzar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Lucas no hablaba.
Tenía los brazos cruzados y la cara tensa, como si no supiera si debía gritar, llorar o salir corriendo. Melina tampoco decía mucho, solo miraba de vez en cuando hacia la calle, asegurándose de que los hombres no regresaran. ¿Ya se fueron?, preguntó él, rompiendo el silencio. Melina asintió sin mirarlo. Entonces me voy, no tengo por qué estar aquí contigo. Adelante, respondió ella encogiéndose de hombros. Lucas dio un paso hacia la salida, pero se detuvo. Miró hacia la calle, y algo en su estómago se apretó. De repente, esa esquina rota le parecía más segura que el ruido de afuera. Dio media vuelta y se recargó contra la pared sucia. ¿Qué querían esos tipos? No lo sé con certeza, respondió Melina. Pero cuando dos adultos siguen a un niño solo con esa cara de hambre, no es porque quieran darle direcciones. Lucas tragó saliva. No lo admitiría, pero estaba asustado. Nunca en su vida había estado realmente en peligro. Todo lo que conocía eran autos con vidrios oscuros, fiestas privadas y seguridad en la puerta. No tenías que meterte, murmuró sin mirarla. Lo hice porque quise, dijo Melina. Luego se agachó, abrió su mochila y sacó un pan duro envuelto en una servilleta grasienta. ¿Tienes hambre? No voy a comer eso. Perfecto, más para mí. Ella le dio un mordisco grande al pan y se quedó masticando en silencio. Lucas bajó la mirada. Sintió su estómago rugir. El desayuno había sido temprano y pequeño, como de costumbre. Volvió a mirar el pan. Melina notó su expresión. Rompió el pedazo que le quedaba y se lo ofreció. Lucas dudó, pero lo tomó. Lo mordió con cuidado. Estaba duro, pero su cuerpo lo agradeció. ¿Cómo te llamas?, preguntó él aún masticando. Melina. Yo soy Lucas. Ya lo suponía. ¿Cómo? Nadie se enoja tanto por ensuciar sus tenis si no se llama Lucas, o Santiago, o algo parecido. Lucas bufó, pero sonrió un poco. Melina lo miró por primera vez sin tensión. Tenía los ojos oscuros y el pelo recogido con un pedazo de tela que parecía haber sido parte de una cortina. Su piel era morena, sus manos, pequeñas y sucias. Pero su voz era firme. ¿Y tú? ¿Dónde vives? Por aquí, por allá, respondió ella. ¿Tienes papás? Melina guardó el pan que le quedaba. No contestó. Se levantó y sacudió sus pantalones anchos. Tenemos que movernos. No es seguro quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. Lucas dudó. ¿Y si vuelven? Por eso, dijo Melina mientras echaba a andar. Tengo otro lugar. Puedes venir si quieres. Lucas miró hacia la calle. El sol ya estaba bajando. Las sombras crecían en las paredes rotas. Sacó su celular sin señal. Su nombre completo, su apellido, su dinero, su ropa. Nada de eso servía en ese momento. Caminó detrás de Melina. «No creas que somos amigos», dijo él. «Tranquilo, ni que yo quisiera serlo». Y así, sin darse cuenta, los dos caminaron juntos hacia una noche que ninguno de los dos olvidaría. El otro lugar era peor de lo que Lucas imaginaba. Un taller mecánico abandonado, con puertas de lámina oxidadas, vidrios rotos y el olor a aceite viejo pegado en las paredes. Melina empujó una reja con esfuerzo y entró sin pedir permiso. Lucas la siguió, mirando con desconfianza cada rincón. «Aquí no entra nadie desde hace meses», dijo ella con tono tranquilo. «Los perros no ladran, los vecinos no miran y eso lo hace perfecto». Lucas tragó saliva. Caminó con cuidado, evitando pisar charcos de agua negra. En una esquina había un colchón sucio, una cubeta con ropa mojada y un carrito de supermercado lleno de cosas inútiles, latas vacías, pedazos de madera, una manta rasgada. «¿Vives aquí?», preguntó bajando la voz. «Aquí duermo a veces, otras veces en la central de autobuses o en la azotea de una vecindad que ya no tiene techo. Depende del clima y de los peligros». Lucas se sentó en un banco cojo, mirando todo sin saber qué hacer con las manos. Sintió que su camisa comenzaba a oler diferente, como si ya no le perteneciera ese aroma caro que llevaba de casa. «Mi papá debe estar buscándome», murmuró de pronto. Melina levantó una ceja. «Ah, sí. Claro. Es importante. Tiene contactos. Cuando se entere de que desaparecí, va a hacer un escándalo. Ojalá». «¿Qué significa eso?». «Que ojalá sea cierto». «Porque hay papás que solo notan que sus hijos no están
Cuando ya pasaron días, Lucas se quedó callado. Nunca había pensado en eso. Su papá no era del tipo cariñoso, siempre ocupado, siempre en reuniones, siempre dejando recados con la asistente. Pero aún así, Lucas confiaba en que lo encontraría. Melina abrió una lata con un abrelatas oxidado. Dentro, frijoles negros. Sacó 2 cucharas y le pasó una a Lucas. «No tengo microondas, por si preguntabas», bromeó. Él no rió, pero tomó la cuchara. Comió con lentitud, más por necesidad que por gusto. «¿Siempre estás sola?» «Casi siempre. A veces me encuentro con otros, pero prefiero estar sola. Así no le debo nada a nadie». Lucas asintió. Lo entendía, aunque nunca había tenido que pensar en eso. Él no le debía nada a nadie porque todo le pertenecía. O eso creía. De pronto, Melina se levantó y fue hacia el fondo del taller. Sacó una caja de zapatos llena de papeles doblados, botones y cintas viejas. Tomó un papel arrugado y lo miró unos segundos, como si leyera algo sin palabras. «¿Qué es eso?», preguntó Lucas. Ella tardó en responder. «Una nota, de alguien que se fue». No preguntó más. Sintió que no debía hacerlo. En vez de eso, se recostó en el piso frío con la mochila como almohada. Melina apagó la linterna y se sentó cerca, abrazando sus rodillas. «No ronques», dijo él, intentando sonar gracioso. «Tú tampoco llores», respondió ella, sin girarse. Pasaron minutos en silencio. Afuera, la ciudad rugía con motores lejanos, voces apagadas y perros que no se veían. Adentro, solo había 2 niños que no se conocían, pero que en esa noche, en ese rincón perdido del mundo, se necesitaban más de lo que sabían, y sin entenderlo del todo, los 2 comenzaron a sentirse un poco menos solos. Del otro lado de la ciudad, en un piso alto de un edificio con ventanales espejados, Eduardo Vasconcelos tomaba su tercer café del día sin mirar a nadie a los ojos. La reunión seguía. Los socios hablaban de contratos, porcentajes, expansión. Él asentía en silencio, con el ceño fruncido, pero sin estar del todo presente. «Señor Eduardo», interrumpió su asistente, Lucia, entrando con cautela. «La escuela llamó otra vez. Dicen que Lucas no se presentó ayer ni hoy». Él levantó la mirada por fin, molesto. «¿Y qué quieren que haga? Ya regresará». También llamó el chofer. Dice que lo dejó donde usted pidió, pero el niño no llegó a su destino. «Entonces que busque mejor», respondió con frialdad, dando por terminada la conversación. Pero después de que ella se fue, Eduardo no pudo seguir ignorándolo. Sacó su celular. 5 llamadas perdidas de la escuela. Ningún mensaje de Lucas. Revisó la conversación por WhatsApp. El último mensaje era de 2 días antes. Una sola palabra. «Listo». Nada más. Por primera vez, sintió un pequeño nudo en el estómago. No de miedo, de incomodidad. Como si algo no encajara. En el taller, Melina se había dormido sentada contra la pared. Lucas, en cambio, seguía despierto. No por frío, sino porque todo era extraño. Las sombras, los ruidos, el olor, y también ella. Esa niña que no le debía nada y, sin embargo, lo había salvado. Apenas amanecía cuando una puerta vieja se abrió de golpe. Lucas se levantó de un salto, el corazón acelerado. Pero era Joel, un señor delgado, moreno, con una barba espesa y mirada tranquila. «Ah, eras tú, Melina», dijo él. «Pensé que ya no venías por aquí». «Solo me estoy escondiendo, Joel, nada grave». Joel miró a Lucas de arriba abajo. «¿Y él?» «Está aprendiendo a no morirse», respondió ella con una sonrisa sarcástica. El hombre no hizo preguntas. Les ofreció un poco de pan duro y una botella con agua. Lucas dudó, pero aceptó. Agradeció con un gesto, sin palabras. Eduardo, por fin, marcó a alguien distinto. Lucia le pasó el contacto de Augusto, un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado. Tenía fama de resolver rápido y sin escándalos. «Necesito encontrar a mi hijo. Se llama Lucas Vasconcelos», dijo Eduardo sin rodeos. «Desapareció hace 2 días. No lo he hecho público porque quiero manejarlo personalmente». «¿Dónde lo vio por última vez?», preguntó Augusto. «El chofer lo dejó en la calle Padre Mier, esquina con 5 de Mayo. El GPS falló. Lo dejó a unas cuadras de su destino».
Entendido. Me encargo. Colgó sin más. Para Eduardo era un trámite, una molestia en la agenda. Pero cuando colgó, algo lo obligó a abrir un cajón olvidado. Dentro, entre papeles viejos, encontró un sobre con una hoja doblada. La letra era de Lucas. Un mensaje corto. Si algún día me notas, tal vez ya me fui. Eduardo lo leyó 3 veces. Sintió algo que no supo nombrar. No era culpa, tampoco miedo. Era otra cosa. Como si por fin escuchara algo que su hijo había estado diciendo en silencio desde hace años. Esa misma mañana, Melina y Lucas salieron del taller. Joel les había dado instrucciones para llegar a una casa abandonada donde podrían pasar el día sin ser vistos. Mientras caminaban por calles desconocidas, Lucas se detuvo un momento. ¿Y si mi papá no me está buscando? Melina lo miró de reojo. Entonces, bienvenido al club. Y siguieron caminando, uno con la esperanza flaca, la otra con el corazón acostumbrado. Augusto llegó temprano a la zona donde Lucas había sido visto por última vez. No usaba uniforme ni mostraba placa. Solo llevaba una libreta pequeña, un celular viejo y una mirada que había visto demasiado para confiar en cualquiera. Se detuvo frente a una tiendita con rejas y saludó al dueño, un hombre de mediana edad con expresión cansada. «Buenos días, jefe. Busco a un chavito que pudo haber pasado por aquí hace 2 días. Rubio, ropa cara, con cara de perdido». El hombre frunció el ceño, pensó unos segundos y luego señaló hacia la esquina. «Sí, sí lo vi. Caminaba por ahí solo como si no supiera dónde estaba. Me pareció raro. Aquí no andan chamacos así». Lo seguían 2 tipos. ¿Qué tipos? 2 hombres, uno medio calvo, otro con gorra. No hablaron con él, solo lo siguieron. Augusto anotó rápido. Le enseñó una foto vieja de Lucas. El hombre asintió. Ese mismo. No sé qué pasó después. Ya estaba cerrando. El investigador agradeció y se fue caminando por la acera contraria. Habló con un vendedor de lotería, con un repartidor de agua, con una señora que vendía tamales. Todos vieron algo. Todos dijeron lo mismo. 2 hombres detrás del niño, uno con una cadena tatuada en el cuello. Uno de ellos, lo recordaban bien, había trabajado como guardia en una empresa cercana. Luego desapareció del mapa. Augusto hizo una pausa en una banca y marcó a Lucia. «Ya tengo una pista. Quiero que revises archivos antiguos de seguridad y contabilidad de las empresas de Vasconcelos. Busca a alguien con una cadena tatuada en el cuello. Posible nombre: Sandro o Gilmar». Mientras tanto, en una calle al sur de la ciudad, Melina y Lucas descansaban bajo la sombra de un toldo roto, detrás de un mercado ambulante. El calor comenzaba a subir y el ruido de los puestos se mezclaba con gritos de comerciantes y motores de carros. «¿Te imaginas vivir así toda la vida?», preguntó Lucas con voz apagada. «Así como, sin saber dónde vas a dormir, ni qué vas a comer». «No me lo imagino», respondió Melina con tono sereno. «Lo vivo». Lucas guardó silencio. Miró sus tenis sucios, su ropa arrugada, sus manos llenas de tierra. Por primera vez no se sintió parte del otro mundo. Por primera vez sintió que estaba entendiendo cosas que no aparecían en sus libros de geografía. Melina se puso de pie de pronto. «Ven, quiero mostrarte algo». Caminaron por entre los pasillos del mercado hasta llegar a una barda pintada con mensajes rotos y anuncios pegados con cinta vieja. Entre ellos, Melina señaló un cartel mal recortado. Era una foto en blanco y negro. Un rostro femenino, con la palabra «desaparecida» en letras rojas. «¿Quién es?». «No lo sé con certeza», respondió ella, «pero cuando tenía 5 años, una señora que me cuidaba dijo que podría ser mi mamá. Nadie me confirmó nada. Nadie lo negó, solo quedó ahí». Lucas la miró en silencio. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. Solo colocó su mano sobre el brazo de ella por un instante. «Mi papá», empezó a decir, pero se detuvo. «Él no es malo, solo no está». Melina lo entendió mejor que nadie. Asintió una sola vez y se apartó. «Vamos, no podemos quedarnos mucho tiempo en un solo lugar». Y así, entre carteles de ausencias y pasos sin destino, los 2 siguieron adelante.
Uno buscando ser visto, la otra aprendiendo a no desaparecer. Eduardo entró a su oficina más temprano de lo habitual. No saludó a nadie. Cerró la puerta, dejó el portafolio en el sillón de cuero y caminó hasta el ventanal. Desde ahí la ciudad parecía una maqueta limpia, ordenada, donde nada dolía. Pero adentro, algo sí dolía. Tenía el sobre en la mano, el que había encontrado con la nota de Lucas. Lo abrió otra vez, como si las palabras pudieran haber cambiado en la noche. Si algún día me notas, tal vez ya me fui. Se dejó caer en la silla, sin corbata, con la camisa arrugada y el café intacto sobre el escritorio. Lucia entró en silencio. Augusto llamó. Ya identificó a uno de los hombres que seguían a Lucas. Se llama Gilmar Batista, ex contador de la filial logística. Fue despedido hace años sin razón clara. Hay otro, Sandro Aguiar, ex seguridad, también despedido por conducta inestable. Eduardo frunció el ceño. ¿Y por qué los recuerdo tan vagamente? Porque usted nunca los vio, dijo ella sin levantar la voz. Firmó las órdenes de despido sin leer los reportes. Él no respondió. Solo bajó la cabeza. Por dentro, algo se le quebraba despacio. Mientras tanto, Lucas se encontraba en un pequeño patio de cemento, con ropa prestada por un vecino de Melina llamado Don Joel. Había una cuerda con ropa colgada, una silla sin respaldo y un gato lamiéndose la pata en un rincón. ¿Y qué hacías tú antes de...? Bueno, antes de esconderte conmigo? Preguntó Melina sentada sobre una tabla de madera. Lo de siempre. Escuela cara, comida lista, entrenamientos de tenis, cumpleaños aburridos. Mi vida era perfecta, respondió él con tono sarcástico. ¿Y entonces por qué escribiste ese papel? Lucas levantó la vista. No había dicho nada sobre el billete, pero Melina lo sabía. Sabía porque los ojos no saben mentir. Porque estaba cansado, dijo al fin. Cansado de que mi papá no me mirara, aunque estuviera frente a él. ¿Y tu mamá? Se fue cuando yo era muy chico. No me acuerdo de ella, solo una foto vieja en un cajón que nunca me atreví a abrir por completo. Melina bajó la mirada. Jugó con una piedrita entre sus dedos. Luego dijo, ¿sabes lo que es más difícil que estar sola? Lucas negó con la cabeza. Estar rodeada de gente y sentir que sigues sola. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Un espacio donde el dolor podía descansar sin disfraz. Augusto, por su parte, seguía moviéndose en las sombras. Encontró un contacto en la policía que le dio acceso a reportes olvidados. Descubrió que tanto Gilmar como Sandro habían sido involucrados en denuncias internas que nunca se investigaron. Documentos desaparecidos, firmas apuradas, silencios comprados. Todo apuntaba a algo más grande. Pero lo más preocupante era una pista nueva. Alguien los había visto rondando una bodega abandonada al sur de la ciudad, cerca de donde, según las cámaras, Lucas había sido visto por última vez. Augusto anotó la dirección. Encendió el motor. Sabía que tenía poco tiempo. De regreso en el patio, Melina y Lucas compartían una tortilla con sal, calentada sobre una lata vieja. No sabían que los seguían buscando. No sabían que el peligro aún rondaba. Pero por primera vez compartían algo más que hambre o miedo. Compartían historia. Y aunque no lo dijeran en voz alta, empezaban a confiar. ¿Crees que cuando volvamos a casa todo será igual?, preguntó Lucas mirando al cielo. No, respondió Melina sin dudar. Nada vuelve a ser igual después de que alguien te ve de verdad por primera vez. Y aunque él no lo dijo, en ese momento supo que ya no quería desaparecer, porque por fin alguien lo había visto. Eduardo manejaba solo, sin chofer, sin agenda. Había salido sin avisar. Lucia lo había visto tomar las llaves del auto antiguo que guardaba en el sótano del edificio. Nadie se atrevió a preguntarle a dónde iba. Ni siquiera él lo sabía del todo. Mientras el tráfico avanzaba lento, sus dedos apretaban el volante con fuerza. Las imágenes de los informes que había ignorado volvían una por una, firmas sin leer, nombres borrados, denuncias selladas sin respuesta. Y ahora, esos dos hombres estaban involucrados en la desaparición de su hijo, Lucas. Se repitió el nombre como si fuera una oración, como si al decirlo en silencio pudiera traerlo de vuelta, como si fuera la primera vez que lo decía de verdad.
Melina y Lucas estaban ahora escondidos en un viejo almacén con las paredes cubiertas de grafitis. Joel les había dado la dirección esa mañana, con un gesto de advertencia. No se queden mucho, es un lugar frío, pero útil. ¿Ya no te cansas de correr?, preguntó Lucas mientras empujaba una caja para sentarse. ¿Cansarme? Claro, pero más miedo me da quedarme quieta, respondió Melina sin mirar. Lucas la observó en silencio. Le costaba entender cómo alguien tan joven podía hablar con tanto cansancio en la voz. Y aún así, ahí estaba, alerta, firme, siempre sabiendo a dónde ir, cómo doblar las calles, qué sonido significaba peligro. ¿Cómo aprendiste todo eso? Melina encogió los hombros. Cuando nadie te cuida, tienes que aprender a cuidarte sola. Lucas bajó la mirada. Se sentía inútil, como un objeto caro que no sirve para nada si lo sacas de su estuche. Pero junto a ella empezaba a cambiar. Ya no se quejaba por la comida fría, ni por el piso sucio. Solo escuchaba. Y cada vez más quería saber. ¿Nunca has querido, no sé, una casa, una familia? No todos soñamos con lo mismo, dijo Melina. Yo solo quería que alguien se quedara. Lucas tragó saliva. Entendía más de lo que pensaba. En otro punto de la ciudad, Augusto caminaba por un pasillo estrecho entre edificios viejos. Tenía fotos en el bolsillo, un micrófono oculto y el número de placa de un auto estacionado mal en la esquina. Tocó una puerta sin timbre. Le abrió una mujer mayor con expresión dura. Busco a Sandro Aguiar o a Gilmar Batista. Sé que pasaron por aquí. ¿Y usted quién es? Alguien que no quiere que el niño desaparezca para siempre. La mujer dudó, pero lo dejó pasar. Le señaló una puerta del fondo. Adentro había una bolsa con ropa masculina y una carpeta mal cerrada. Augusto la abrió. Encontró copias de cheques, reportes internos y una lista de nombres, todos ligados a Eduardo Vasconcelos. Sacó su celular, tomó fotos y salió sin decir una palabra. Esa noche, Eduardo llegó sin ruido a la casa. Subió a la habitación de Lucas. Nada había cambiado. La cama hecha, el escritorio con lápices ordenados, el cesto vacío. Sobre la mesa, una libreta. La abrió. Primera página. Cosas que quiero que mi papá sepa, pero que no le importan. Una lista sin números, frases sueltas, dolores sin gritos. Eduardo cerró los ojos. Se sentó en el borde de la cama, con la libreta en las manos. No lloró, aún no sabía cómo, pero por dentro todo lo que había callado empezaba a romperse. Por primera vez, no pensó en negocios, pensó en su hijo, en su silencio, en su voz que nunca supo escuchar, y en la promesa que haría si lograba volver a verlo. No hablar más con órdenes, no mirar solo para corregir, no aparecer solo cuando todo se derrumba, solo estar. Simplemente estar. Esa madrugada, Melina no pudo dormir. El almacén tenía techo, pero no calor. Se sentó con las piernas cruzadas, abrazándose a sí misma mientras Lucas dormía con la cabeza apoyada sobre una mochila. Su respiración era tranquila, casi imperceptible, como si por fin su cuerpo hubiera encontrado un poco de descanso. Pero Melina no se permitía bajar la guardia. Estaba acostumbrada a despertar en lugares diferentes, a cambiar de escondite, a confiar solo en lo que podía cargar. Cada vez que encontraba un rincón seguro, algo la sacaba de ahí. Esta vez no quería que pasara, no por ella, sino por él. Lucas se movió, murmuró algo entre sueños. Melina lo miró, con una mezcla extraña de ternura y rabia. Era un niño que nunca supo lo que era sobrevivir, y ahora estaba aprendiendo de golpe. Se levantó con cuidado y caminó hasta la puerta trasera del almacén. Afuera la ciudad dormía a medias. Escuchó un perro ladrar a lo lejos y una patrulla pasando sin detenerse. Entonces, escuchó pasos, bajos, lentos, y una voz. «Están cerca, te lo dije». La mocosa no se mueve sin dejar rastro. Melina se pegó a la pared. Reconoció esa voz. Gilmar. Volvió adentro y sacudió a Lucas con urgencia. «Despierta. Tenemos que irnos. Ahora». «¿Qué pasa?», balbuceó él, aún medio dormido. Nos encontraron. Lucas se incorporó de golpe. El miedo le llegó directo al pecho,
En menos de un minuto, Melina empacó lo poco que tenían, tomó su caja de cartón con el billete escondido y la metió en una bolsa. Luego, señaló hacia un hueco en la pared, cubierto por tablones flojos. Por ahí, rápido. Salieron agachados sin hacer ruido. Atravesaron una calle lateral y luego una vereda con maleza alta. Melina conocía esa ruta. Joel se la había enseñado como vía de escape. Al final del camino había una casa abandonada, con acceso a un túnel de drenaje antiguo. Nadie se acercaba ahí. Cuando por fin llegaron, Lucas estaba jadeando, con las manos temblorosas. ¿Nos van a seguir? No lo sé, pero tenemos ventaja. ¿Qué quieren de mí, Melina? Ella lo miró a los ojos. No sabía cómo decirle lo que imaginaba, que esos hombres no buscaban solo dinero, que estaban heridos, que querían hacer daño donde más dolía, y él, con su apellido, era el blanco perfecto. «Quieren vengarse de tu papá», dijo por fin, «y tú eres la manera de hacerlo». Lucas se quedó callado. Por primera vez, sintió que su apellido pesaba. En otro punto de la ciudad, Eduardo recibía una llamada de Augusto. «Tengo una ubicación posible. Una casa vieja al sur cerca de la zona industrial. Pero más importante, encontré documentos que prueban que esos 2 hombres fueron despedidos por denunciar corrupción interna. Nunca se investigó. Usted firmó esas órdenes». El silencio del otro lado fue largo. «Entonces esto es culpa mía», murmuró Eduardo. «No diría culpa, señor», respondió Augusto, «pero sí consecuencia. ¿Puede llevarme ahí? Solo si está dispuesto a mirar lo que nunca quiso ver». Eduardo colgó sin responder, pero sabía que iba a ir. No como empresario, no como jefe, sino como padre. En la oscuridad del túnel, Melina acomodó a Lucas junto a una pared seca. Él cerró los ojos, agotado. Ella se quedó despierta como siempre, escuchando los ecos, los ruidos lejanos, los pasos que tal vez vendrían. Pero esa noche, antes de que el sueño la venciera, se permitió algo nuevo. Tomó la mano de Lucas y no la soltó. El amanecer llegó sin colores. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y pesadas, como si la ciudad también supiera que algo estaba a punto de romperse. En el interior del túnel, la luz apenas entraba. Lucas despertó con la espalda adolorida y la garganta seca. A su lado, Melina ya estaba sentada, alerta como siempre. «¿Dormiste algo?», preguntó él frotándose los ojos. «Lo suficiente», respondió ella, «aunque no sé por cuánto tiempo más estaremos seguros». Lucas se incorporó lentamente. Tenía frío, hambre y un nudo en el estómago que no se deshacía. Todo su cuerpo parecía decirle que no pertenecía a ese lugar, pero, extrañamente, su corazón ya no pensaba igual. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Melina no respondió de inmediato. Sacó el pequeño radio viejo que Joel les había prestado. Lo encendió y giró el dial lentamente. Casi todo era estática, pero de pronto una voz familiar, ronca y firme, llenó el silencio. «Melina, si estás oyendo esto, necesito que escuches bien. Sé dónde están. No voy a decirlo por aquí, pero ya los encontraron. Salgan del túnel. No vuelvan al almacén». Joel me indicó otro punto seguro. El callejón detrás del mercado viejo, el que huele a pescado, aunque no haya pescado. «¿Me copias?». Ella tragó saliva. No estaba acostumbrada a que alguien la buscara para protegerla, a que alguien pensara en ella como algo más que una sombra en la calle. «¿Quién era?», preguntó Lucas. «Augusto, el tipo que Joel conoce. Es de los pocos grandes que todavía usan los ojos. ¿Y confías en él?». Melina se encogió de hombros. «No del todo, pero confío en que Joel no entregaría mi nombre así como así. Y si él le dijo dónde estamos, es porque piensa que puede ayudarnos». Lucas asintió. Estaba aprendiendo a leer esos silencios, esas respuestas que no son definitivas, pero que en ese mundo significan mucho. Salieron del túnel con cuidado. Las calles estaban semivacías. Pasaron por paredes con grafitis borrosos, techos con láminas oxidadas y ventanas cubiertas con trapos viejos. Se movían rápido, sin hablar, como lo hacían quienes sabían que el peligro podía doblar cualquier esquina. Mientras tanto, en una calle a unos kilómetros de ahí, Eduardo bajaba de un auto gris con los ojos hinchados por no dormir.
Vestía ropa simple, una camiseta oscura y jeans. Nada en él decía empresario. Solo un hombre buscando a su hijo. Augusto lo recibió con gesto serio. No tenemos mucho tiempo. Los hombres que seguimos ya no están en la zona industrial. Se movieron. Alguien los vio cerca del mercado viejo. Uno de ellos preguntaba por una niña callejera que se mueve con otro chico, rubio. Parecían saber exactamente lo que hacían. Eduardo sintió que el aire se le iba. Se apoyó en el muro más cercano. ¿Y Lucas? No lo sabemos. Pero si Melina sigue con él, probablemente está a salvo. Por ahora, quiero verlo, no solo para llevármelo. Quiero escucharlo, saber quién es realmente, porque me doy cuenta de que no lo sé. Augusto lo miró con atención. Había escuchado muchas cosas en su carrera, pero esa frase lo sorprendió. Quizás porque sonó sincera, o porque ya era hora. Entonces venga conmigo, pero no corra, no grite, no exija. Hoy no es usted el que manda. Eduardo asintió. Por primera vez se dejó guiar. Melina y Lucas ya estaban llegando al callejón. El olor a pescado era real. Detrás de unas cajas mojadas había una puerta de metal apenas entornada. Melina tocó 3 veces. Una figura masculina apareció del otro lado. No era Joel, pero tampoco era enemigo. Pasen, rápido. Melina entró sin pensarlo. Lucas detrás de ella. La puerta se cerró y el mundo afuera quedó en pausa. Por un momento, solo por un momento, estaban a salvo. Pero lo que no sabían es que el final de esa historia ya caminaba hacia ellos, con pasos decididos. El lugar era una especie de bodega vieja, transformada en refugio improvisado. Había mantas sobre cajas, botellas con agua, una lámpara colgando del techo que parpadeaba como si también estuviera cansada. Melina inspeccionó el lugar en segundos. Lucas se quedó de pie, observando, hasta que alguien le alcanzó un vaso de plástico con agua. «Gracias», murmuró aún desconfiado. El hombre que los recibió no dijo su nombre. Solo se mantuvo cerca de la puerta, en silencio, como si su única función fuera vigilar. Melina se acercó a una esquina y sacó su caja de zapatos. La colocó con cuidado en el suelo, como si fuera lo único valioso que tenía. Lucas se sentó a su lado. «¿Ese billete que guardas ahí es de tu mamá?» Ella dudó. Luego asintió. «No sé si lo escribió ella, pero me dijeron que lo dejaron conmigo cuando me encontraron». «¿Qué dice?» Melina lo sacó con las manos temblorosas. El papel estaba manchado, las letras casi borradas. Aún así, Lucas alcanzó a leer. «Naciste para ser más de lo que el mundo esperaba de mí». Las palabras se le clavaron en el pecho. No sabía por qué, pero le dolieron, como si hubieran sido escritas también para él. «A veces quisiera que mi papá me hubiera dicho algo así alguna vez», confesó, «pero siempre estaba ocupado, siempre con cara de que yo estorbaba, así que dejé de intentar». Melina dobló el papel con cuidado y lo guardó. Uno no deja de intentar, solo aprende a no esperar nada. Lucas la miró con respeto. Ella era más fuerte de lo que él imaginaba, más valiente que cualquiera que hubiera conocido, pero también estaba rota por dentro, igual que él. «Cuando salgamos de esto», dijo él bajando la voz, «quiero que vengas a mi casa». Melina soltó una risa seca. «¿A tu mansión con seguridad y paredes blancas?» «No quiero volver a eso», respondió él. «Quiero que vengas a una casa donde no falten palabras, donde haya espacio para alguien como tú». Ella lo miró largo rato. No respondió, pero no lo negó. En el otro extremo del callejón, Eduardo esperaba dentro del auto con las manos sudadas. Augusto revisaba la calle con binoculares. Se movían con cautela, como si caminaran sobre cristales. «Están ahí. Ella está bien. Él también». Eduardo tragó saliva. «¿Puedo verlos?» «No de inmediato. Si entras de golpe, la niña lo va a proteger. Ya lo ha hecho antes. Ella no confía en los adultos. Tendrás que ir despacio». «Haré lo que sea». Augusto lo miró. «¿Incluso escuchar antes de hablar?» Eduardo bajó la cabeza. «Sí, incluso eso». Melina escuchó un golpe suave en la puerta. No se levantó. El hombre que los cuidaba se acercó y abrió apenas una rendija. «Es él», dijo en voz baja. «Viene solo».
Melina se tensó. ¿Está armado? No, solo parece cansado. Lucas se incorporó. Su corazón comenzó a latir más rápido. Melina le tomó la mano instintivamente. Si no quieres verlo, no lo hagas, le dijo, firme. Lucas la miró. Quiero. La puerta se abrió lentamente. Eduardo estaba ahí con la ropa arrugada, la barba crecida y los ojos llenos de algo que Lucas nunca había visto. Miedo. Miedo de perder lo que nunca supo cómo cuidar. No dijo nada. Solo dio un paso. Y Lucas no corrió. No gritó. No lloró. Solo esperó. Porque por primera vez su padre había venido. Sin órdenes, sin corbatas. Solo como un hombre que aprendió, aunque tarde, a mirar de verdad. Eduardo dio un paso más dentro del refugio. La puerta se cerró detrás de él, dejando afuera el ruido de la calle, la ciudad, su nombre, su mundo. Dentro solo estaban su hijo, una niña que no conocía, y el silencio que los unía. Lucas seguía quieto, sin moverse del rincón donde Melina lo había protegido tantas veces. Eduardo lo miró con cuidado, como si se enfrentara a una versión desconocida de su propio hijo. Ese niño con ojeras, con los pantalones manchados y los ojos tan abiertos, no era el mismo que salía en sus fotos de cumpleaños con tortas elegantes y globos de colores. «Hola, hijo», dijo, con voz temblorosa. Lucas no respondió, solo lo observó. Esperaba más. Esperaba todo lo que no se había dicho en años. Eduardo tragó saliva. Sé que estuve ausente. Sé que fallé en muchas cosas. Pero no me rendí. No cuando te perdiste. No cuando supe que tal vez te había perdido hace mucho. Melina lo interrumpió. ¿Y ahora sí quiere recuperarlo? Su tono no era grosero, pero sí directo. Eduardo la miró. Esa niña no tenía miedo. Lo desafiaba como nadie. No. No quiero recuperarlo como si fuera un objeto, dijo bajando la mirada. Solo quiero estar. Lucas dio un paso. Melina soltó su mano. Fue lento, como si aún dudara de que aquello no fuera un sueño. Cuando llegó frente a su padre, levantó el rostro. ¿Por qué viniste tú y no mandaste a alguien? Eduardo sonrió apenas. Porque por primera vez entendí que no todo se resuelve con dinero, ni con poder. Vine porque te extraño y porque quiero conocerte, aunque tenga que empezar desde cero. Lucas bajó la mirada, como si esas palabras dolieran más que cualquier grito, y entonces, sin aviso, lo abrazó. Fue torpe, breve, pero real. Melina los miró en silencio. En sus ojos había algo más que alivio, había envidia y esperanza. Horas después, ya fuera del refugio, Augusto los acompañó hasta una casa discreta en las afueras. No era la mansión de siempre, ni el departamento de lujo. Era un lugar más pequeño, más cálido. Había sido de la madre de Eduardo, antes de morir. «Aquí estarán seguros», dijo Augusto antes de irse. Melina no entró de inmediato. Se quedó parada frente a la reja. Lucas la esperaba en la puerta, sosteniendo una manta. «¿Vas a quedarte?» «No lo sé. Quiero que sí». Melina tragó saliva. Nadie la había querido cerca antes. Siempre era la que sobraba, la que molestaba, la que escondían. Eduardo apareció detrás de su hijo. «Melina, si tú quieres, este también puede ser tu hogar». «¿Y qué me va a dar?», preguntó ella con franqueza. «Nada que no quieras recibir», dijo él. «Solo espacio, comida caliente y la posibilidad de no dormir con miedo». Melina cruzó la reja sin decir más. Y esa fue su respuesta. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lucas durmió con la respiración tranquila. Melina en la habitación de al lado, con una manta limpia y un cojín que olía a jabón. Eduardo se sentó en la cocina con una taza de café frío. Observaba la puerta cerrada, como si no creyera que todo eso estaba pasando. Entonces sacó del bolsillo un papel doblado, el mismo que había encontrado en el cuarto de Lucas. «Si algún día me notas, tal vez ya me fui». Miró la fecha en la esquina. 3 meses atrás. Hoy por fin lo había notado. Y Lucas todavía estaba ahí. Y eso lo cambiaba todo. La mañana siguiente llegó con un sol tímido filtrándose entre las cortinas. Lucas fue el primero en despertar. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, que seguía en la calle, que Melina era solo un invento de su imaginación. Pero al girar la cabeza
y ver la mochila apoyada junto a la cama, lo supo. Seguía ahí, seguía con ella, y con su padre. Se levantó en silencio y caminó hacia la cocina. Eduardo ya estaba sentado, con la misma ropa del día anterior, los ojos cansados, pero despiertos. Sostenía una taza con ambas manos, como si el calor del café fuera lo único que le impedía desmoronarse. ¿Dormiste bien?, preguntó con una voz baja, casi tímida. Lucas se encogió de hombros. Más o menos. ¿Y tú? Eduardo soltó una leve risa, no por burla, sino por lo extraño que le sonaba que su hijo le preguntara algo tan sencillo. Creo que también más o menos. Lucas se sentó frente a él. Durante unos segundos, solo se escuchó el zumbido del refrigerador, hasta que el niño rompió el silencio. ¿De verdad pensabas que con dinero bastaba? Eduardo bajó la mirada. No trató de justificarse. Sí, por mucho tiempo. Pensé que dándote una casa bonita, escuelas caras y todo lo que yo no tuve, estaba haciendo lo correcto. Pero olvidé lo único que no cuesta: estar. Lucas asintió. No porque lo perdonara de inmediato, sino porque esa respuesta era más honesta que cualquiera que hubiera escuchado antes. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora me toca aprender. En el cuarto de al lado, Melina despertaba con el olor a pan tostado que venía desde la cocina. Abrió los ojos y por primera vez no vio un techo sucio ni una gotera. La sábana estaba limpia. La almohada no olía a humedad, y había una pequeña lámpara de noche con una luz cálida, encendida. Se sentó en la cama. A su lado, sobre la mesita, había una nota escrita con letra torpe. El desayuno ya está listo. Puedes venir cuando quieras. Lucas. Melina no sabía qué hacer con eso. Nunca nadie le había preparado desayuno. Nunca le habían dejado una nota. Se levantó despacio, descalza, y caminó hacia la cocina. Lucas la vio entrar y sonrió. Hay pan, café y leche, dijo, como si ofreciera un banquete. Melina se sentó sin decir nada. Eduardo la saludó con un gesto leve, respetando su espacio. Ella probó el pan, masticó en silencio y luego murmuró: «Gracias». Fue una palabra sencilla pero pesada. «Quería decirte algo», dijo Eduardo mirando a Melina. «He iniciado el proceso legal para solicitar tu custodia». Melina lo miró de golpe. «¿Qué? No quiero obligarte a nada, ni quitarte tu libertad. Pero si algún día te gustaría no solo estar aquí, sino pertenecer, quiero que sepas que este lugar también puede ser tuyo. Tu cuarto, tus cosas, tu nombre en esta familia». Melina bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de algo que no era tristeza ni alegría. Era una mezcla de asombro, duda y algo nuevo: posibilidad. «No sé ser hija», susurró. «Y yo tampoco supe ser padre», respondió Eduardo. «Pero podemos aprender juntos». Lucas los miró a los dos, y por primera vez entendió lo que era una familia, no perfecta, no de cuento, pero real, una que se construye no con apellidos, sino con días compartidos, con errores, con intentos. Y esa mañana, al verlos ahí, comiendo pan tostado en silencio, supo que el silencio ya no dolía. Ahora se sentía hogar. Días después, la rutina en la casa se volvió extrañamente natural. No había reglas estrictas, ni relojes que sonaran a la misma hora cada mañana, pero sí había algo nuevo: presencia. Eduardo ya no salía corriendo antes del desayuno. Lucas ya no comía solo frente a una pantalla. Y Melina, bueno, Melina aún tardaba en sentarse a la mesa, pero llegaba. Y eso era suficiente. Aquella tarde, los tres estaban en el patio trasero. Lucas intentaba plantar una pequeña flor que había comprado con el cambio que Eduardo le dio al hacer las compras. Melina lo miraba desde la sombra, con los brazos cruzados, como si no quisiera involucrarse, pero con los ojos puestos solo en él. «¿Y si se muere?», preguntó ella. «No se va a morir», respondió Lucas mientras hundía las manos en la tierra. «Le voy a cuidar el agua y el sol, todo lo que necesita». Melina suspiró. Así también empiezan los que prometen cuidar niños. Eduardo, que los escuchaba desde la silla cerca de la puerta, se levantó. Caminó hacia ella con calma. «Tienes razón», dijo, «pero algunos aprendemos tarde lo que significa cuidar». Melina lo miró de reojo.
¿Y tú ya aprendiste? Estoy aprendiendo, respondió él. Todos los días. Silencio. Melina bajó la mirada. Luego, con un gesto casi imperceptible, se acercó a la maceta de Lucas. Se agachó, metió un dedo en la tierra húmeda y murmuró: «Falta sol. Aquí no le va a dar en toda la tarde». Lucas la miró sorprendido. «¿Tú sabes de plantas?» «De sobrevivir», respondió. «Y eso se parece bastante». Esa noche, Eduardo recibió una llamada. Era del juzgado. Le informaban que la audiencia preliminar para solicitar la custodia de Melina se había adelantado. Había sido fijada para el martes siguiente. Colgó el teléfono con el corazón acelerado. No por miedo a perder, sino por miedo a fallar otra vez. Fue hasta el cuarto de Melina. Tocó la puerta con suavidad. «¿Puedo pasar?» «Está abierta», dijo ella desde la cama, con los pies colgando y un libro en las manos. Eduardo se sentó en una esquina del colchón. Esperó unos segundos antes de hablar. «El martes es la audiencia». Melina bajó el libro. «¿Eso es bueno o malo?» «Es rápido. No pensé que fuera tan pronto. Pero si tú no quieres, no tienes que venir». Ella lo miró, seria. «¿Qué pasará si digo que no?» «Nada. Seguirás aquí mientras quieras. Esta es tu casa. No necesito papeles para cuidarte». Melina lo pensó. Luego bajó la vista y dijo, sin levantar mucho la voz: «Quiero ir, pero no por ti, ni por mí. Quiero ir por esa niña que fui, la que nadie preguntó si quería quedarse». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Asintió sin hablar. «¿Y si dicen que no?», preguntó ella de pronto. «Entonces buscaremos otra forma. Pero pase lo que pase, no volverás a estar sola». Melina asintió. Luego, con cierta timidez, preguntó: «¿Puedo pedir algo si todo sale bien?» «Lo que quieras». Ella lo miró fijamente. «No quiero que me obligues a llevar tu apellido. Quiero quedarme con el mío». Eduardo sonrió, con respeto. «Claro que sí. El apellido no hace a la familia. La presencia sí». Y en ese instante, Melina supo que, por fin, alguien estaba ahí, y no pensaba irse. El viento era suave aquella tarde, y el sol se colaba a través de las hojas, como si el mundo por fin se hubiera detenido un poco para mirar. En el jardín trasero de una casa modesta, 3 sillas formaban un semicírculo frente a una maceta. Dentro, una pequeña flor amarilla se mantenía firme, algo torcida, pero viva. Lucas estaba sentado en el suelo, con las manos llenas de tierra y una sonrisa orgullosa. Melina, más atrás, se recostaba en la pared con los brazos cruzados, observando en silencio. Eduardo salía por la puerta con 3 vasos de jugo. «¿Quién pensaría que una flor tan pequeña nos daría tanto trabajo?», dijo, entregándole uno a cada uno. «Es que no sabías cuidarla», respondió Melina con una media sonrisa. «Por suerte, tuve buenos maestros». Se sentaron juntos. Ninguno necesitaba decir demasiado. Ya se habían dicho las cosas importantes, o al menos las que solían quedar guardadas. La audiencia había salido bien. Melina no lloró, no lo necesitó. Cuando el juez le preguntó si deseaba formar parte de la familia Vasconcelos, ella respondió con la voz firme: «Solo si puedo seguir siendo Melina». El juez sonrió. «Entonces, Melina se queda siendo Melina. Pero ahora con un hogar». No hubo aplausos, ni flashes, ni cámaras. Solo una hoja firmada y 3 manos entrelazadas. En casa, Lucas preparó una cena sencilla. Eduardo puso la mesa sin ayuda. Y Melina, como siempre, estuvo cerca, sin decir mucho, pero presente. Esa noche, cuando todos dormían, Melina salió al jardín. Se sentó frente a la flor y sacó de su bolsillo un papel gastado. «Naciste para ser más de lo que el mundo esperaba de mí». Miró el cielo. «¿Sabes qué, mamá? Quizás tenías razón, solo que a mí me tocó encontrar esa parte sola, o casi sola». Volvió a guardar el billete, esta vez no en una caja, sino dentro de un cuaderno nuevo que Eduardo le había regalado. En la primera página había escrito: «Esto no es un diario, es un comienzo». Al día siguiente, en el comedor, Lucas colgó una hoja en la pared. «Reglas de esta familia, según nosotros. 1. Nadie tiene que pedir permiso para existir. 2. Los silencios se respetan, pero también se rompen. 3. Si te vas, avisa.
Si te quedas, quédate de verdad. 4. Comer juntos, aunque sea pan con mantequilla. 5. La puerta está abierta. Siempre. Melina lo leyó y agregó con marcador rojo. 6. No se rompe lo que se cuida con tiempo. Eduardo, al verla, asintió. Es la regla más importante. Ese día no hicieron nada especial. No viajaron, no celebraron, solo compartieron otra tarde. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para entender que el hogar no es un lugar. Es la decisión de quedarse, de escuchar, de ver y de volver a empezar. Juntos, sin promesas vacías, solo con presencia. Y eso, por primera vez en sus vidas, era suficiente. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a dejar un comentario contándonos qué fue lo que más te emocionó. ¿Fue el valor de Melina? ¿La transformación de Eduardo? ¿O el vínculo silencioso pero profundo entre dos niños que solo querían ser vistos? No olvides darle me gusta si te conmovió y compartir este video con alguien que necesite recordar que todos merecemos un lugar donde nos quieran sin condiciones. Y si te gustan relatos así, llenos de verdad, emoción y segundas oportunidades, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Queremos saber, ¿desde qué país estás viendo este video? Escríbenos en los comentarios, nos encanta leerte.